Está, señor García. Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Ok, Diego, muy buenos días. Es un gran placer estar con ustedes en esta oportunidad. No, para nosotros el placer. A ver, cuéntenos qué se vivió en Panamá, presidente. Bueno, mira, varios temas. En primer lugar, fue un foro espectacular. Se inscribieron 9,000 personas y regularmente durante los 3 días hubo al menos 5,000 a 6,000 personas. Hubo una agenda muy integral. Tuvimos en la reunión 8 presidentes, hubo varios ministros de los países, empresarios, sociedad civil, temas de cultura, de todo tipo. Esto yo lo destaco como un gran logro para América Latina y el Caribe, porque a diferencia de otras reuniones que yo en mis 26 años en CAF inicié el tema de las reuniones internacionales, todos los años una reunión en Washington, también en París, otra en España, en la China, en fin. Pero esta vez se inició ya el año pasado, es una reunión que está localizada en América Latina y es Panamá el lugar donde se decidió hacerla, en un centro de convenciones que es espectacular. Es el mejor de América Latina, sin lugar a dudas. Lo cual da una personalidad muy especial y una agenda que me parece fue estupenda. Yo creo que desde el punto de vista del logro de ver este éxito, de esta variedad de actores que participaron en el evento. Y desde el punto de vista de Bolivia, yo creo que fue un gran éxito. La delegación boliviana tuvo un rol extremadamente importante. Se le dio un lugar a Bolivia de primera clase. El presidente Rodrigo Paz, en la sesión inaugural, habló junto con los otros presidentes que eran esencialmente, estaba el presidente Lula, estaba el presidente Petro, el presidente Noboa de Ecuador, el presidente electo de Chile, el primer ministro de Jamaica y he olvidado algunos nombres quizá, desde luego el anfitrión, el presidente de Panamá. Y la verdad que el discurso en la plenaria del presidente Rodrigo Paz fue excelente y hubo un consenso, yo chequeando, que de todos los discursos en esa sesión, el de Rodrigo fue el mejor. El segundo mejor fue el de el presidente electo de Chile. Es decir, discursos sencillos, al punto, haciendo una venta muy importante del potencial que tiene nuestra América Latina y el Caribe. Y luego, la otra parte que a mí me impactó mucho, que la delegación boliviana estuvo presente a través de sus ministros en diversos paneles. Y destaco particularmente una reunión cerrada, especializada, en la que participaron más de cerca de 100, 120 personalidades, empresarios, en fin, donde habló el presidente y hablaron los ministros de Economía, de Finanzas y todos ellos dando una explicación de la política, qué podemos esperar a futuro, en fin. Y particularmente hubo en las sesiones privadas una participación en todas las áreas. Bolivia estuvo presente en el área de educación, en el área de salud, en el área de inversión extranjera, en fin. El consenso en general es que Bolivia lo hizo muy bien. Entonces, esto es una oportunidad excelente, a mi juicio, para que sobre esa base, habiéndose creado un ambiente muy positivo hacia Bolivia y haber tenido a Bolivia presente internacionalmente en el gobierno del presidente Paz,
presente internacionalmente como no se había estado en varias décadas en Davos, por un lado, que estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, y aquí el gobierno en pleno, con resultados que son estimulantes. Pero ahora viene el desafío. Hay que poner hacia adelante una estrategia que sea integral, y precisamente en la sesión cerrada, donde no solo hablaron las autoridades bolivianas, sino hubo comentarios de diferentes actores, y yo tuve la oportunidad de hacer mis comentarios. Lo más importante es de que en el corto tiempo se ha hecho un esfuerzo macroeconómico importantísimo, porque vemos cómo la cotización del dólar ha caído de cerca de 20, está encima de 9, maravilla, superaba fiscal y acciones que nos conducen a tener optimismo. Pero esa es la macroeconomía. Ahora lo importante es tener una estrategia con visión de largo plazo que sea integral, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Eso requiere trabajo serio, coparticipación, consultores externos, apoyo de gente capacitada y diálogo que es muy importante con los diversos sectores. Yo destaqué que en mi experiencia en el área de la planificación como viceministro en una época y como ministro, la manera que manejábamos los planes es precisamente esa. Y yo veo que hay un ambiente muy positivo para ir por ese camino. Entonces, en resumen, muy positivo. Más allá de las diferencias ideológicas que existen entre los mandatarios que estuvieron presentes, algo que fue, diríamos, fue transversal, un tema transversal, fue la necesidad de pensar en el papel protagónico que ahora tiene América Latina, pero siempre y cuando exista una mirada de integración regional como bloque para negociar nuevos mercados, pero además incluso en la geopolítica. Y sobre este tema quisiera preguntarle, ¿cómo usted mira a la región en este momento en el que en el mundo hay una especie de cisma en el orden mundial, en la geopolítica, las tensiones entre Europa, Estados Unidos, Asia? Ahí los bloques parece que son la única salvación para nosotros. ¿Cuál es su mirada, Enrique? No, mira, precisamente es un tema muy importante. Debemos reconocer que estamos atravesando una crisis de gran magnitud a nivel global. Es un cambio de época. Todos los esfuerzos que se habían hecho después de la Segunda Guerra Mundial para fortalecer el multilateralismo, la colaboración, y que tuvieron éxito, han caído. Se están destruyendo todos esos parámetros y se vuelve a la política del bilateralismo y se rompe algunos de los patrones que fueron la base del desarrollo global y el conjunto de relaciones internacionales. En ese marco, reitero lo que yo mismo lo dije en una de las sesiones, se abre una ventana de oportunidad para América Latina. ¿Qué significa? Que América Latina, y tú lo has dicho, tiene que retomar el sendero de la cooperación y la integración. Y aquí yo voy a ser muy claro y objetivo. Habíamos avanzado en forma extraordinaria hace 25, 30 años en los procesos de integración. Los esquemas como la Comunidad Andina, el Mercosur, la posibilidad de una unión entre Mercosur y la Comunidad Andina, luego la ampliación a México, Centroamérica y el Caribe, el origen de lo que fue UNASUR y luego CELAC, que lamentablemente en los últimos años, por razones ideológicas de los diversos gobiernos de la región, se ha roto, se han debilitado todos estos esquemas. Es una cosa terrible. Yo recuerdo, yo he estado en todas las cumbres durante 26 años y daba gusto ver en la misma mesa
sentados a Fujimori con Chávez, derechas, izquierdas, con sus diferencias, sí, pero con un respeto, con una manera de enfocar los temas. Ahí, por ejemplo, surgió la primera reunión de jefes de Estado suramericanos en Brasil, convocada por Fernando Henrique Cardoso, que sirvió de base para hacer el programa de integración física de América del Sur, el programa IRSA, muy exitoso, y así sucesivamente muchas cosas. Pero ¿qué ha sucedido? La fragmentación por la ideología. Entonces, estos esquemas que eran con gran potencial se han debilitado y han subido grupos ideologizados. El grupo de Lima, el grupo de Puebla, el grupo de Alba. ¿Qué es eso? Lo que tenemos que volver es, lo que tú bien lo has dicho, a dialogar en medio de las diferencias y tener una presencia relevante a nivel internacional. En las últimas cumbres internacionales, América Latina ha ido muy debilitada, inclusive en momentos que se tenía la presidencia de grupos como el Grupo de 20, etcétera, de América Latina, no se han coordinado las cosas. Entonces ahora es el momento de hacerlo. Y precisamente la conferencia en Panamá ha abierto la puerta para ese diálogo. Y me ha dado mucho gusto ver cómo los presidentes en sus diálogos individuales entre ellos y su manera de expresarse públicamente quieren ir por ese camino. Eso es lo que yo veo y hay que trabajar en esa dirección porque si seguimos peleando ideológicamente no tenemos futuro. Pero es el mismo principio que se aplica en nuestros países, que es en el caso de nuestra querida Bolivia. Evidentemente hay que parar esas peleas para que ir al fondo del tema, tratar de coordinar los trabajos del Poder Ejecutivo, el Parlamento, en una agenda común de desarrollo con visión de largo plazo. En su discurso, el presidente electo José Antonio Kast, que durante la campaña fue muy crítico del gobierno de Lula, después de una reunión bilateral que tuvo justamente con Lula en Panamá, decía, bueno, una cosa es la campaña y otra cosa es estando en el cargo. Por supuesto que vamos a trabajar de la mano con Brasil, que es el hermano mayor, ¿no? Volvió a posicionar a Brasil en ese lugar histórico que tuvo siempre la República Federativa del Brasil en la región, como ese hermano mayor que acomoda un poco la situación, debido a que tiene el PIB más grande, por supuesto, de este lado del mundo. Ese papel protagónico de Brasil, nos imaginamos que también podría ser acompañado, diríamos, con México, que es el segundo PIB más grande de América Latina, y así ampliar la mirada no solamente a Sudamérica, sino ir más allá. De acuerdo, totalmente, es el camino. Es decir, el esfuerzo de que estén Brasil y México como parte de un proceso. Ahora, yo tengo un mensaje muy importante. Para lograr todo eso, tiene que bajarse la ideologización. Los extremos no son buenos. Una de las ventajas que yo recuerdo en más de cerca de 50 años de haber estado en tema internacional y haber estado en más de 40 cumbres presidenciales, era que había diálogo, había entendimiento y no había extremos. La polarización se ha caracterizado en este último tiempo. Las extremas, no me gustan los términos izquierda y derecha, la extrema derecha, la extrema izquierda. Lo que había antes era izquierda y de derecha, pero en un contexto de centro. La socialdemocracia más en el centro izquierda y otros movimientos. Y había entendimiento y se podía trabajar. Entonces, ese es el rol que hay que jugar. Ese rol y desde luego la responsabilidad de los países más grandes, el caso del Brasil, el caso de México, de ser parte de construir esa manera de trabajar nuevamente para que nuestra América Latina vuelva a tener alguna presencia, porque seamos realistas. América Latina, que era a principios de la década de los 60,
la región en desarrollo más próspera y de mayor futuro. Brasil, el país del futuro, no ha dejado de serlo, ha perdido importancia relativa. Fíjate, para citar un caso que siempre lo menciono, el ingreso per cápita de, de América Latina, de Brasil, voy a usar el si quieres, era 4 veces mayor que el de Corea del Sur, de América Latina en los años 60. Hoy día es a la inversa. Los índices de productividad, de competitividad, son bajos. Y un tema que es muy delicado, si bien se ha bajado la pobreza bastante, pero la distribución de la riqueza es muy mala en la región. Es la región que ha salido campeona, no por cosas positivas, sino por ser la región con la peor distribución de la riqueza a través de un indicador que se llama el indicador Gini. Tenemos que corregir eso, pero para eso se tiene que trabajar en el mundo. Hay que ver el mundo. No debemos reconocer que la capacidad de ahorro interno que tiene nuestra América Latina, y el caso de Bolivia más específicamente, es muy bajo. El ahorro interno de América Latina en promedio actualmente 16, 17, 18%, comparados con los países asiáticos emergentes con ahorro de 30, 35, 40%. Y el caso de Brasil, siendo una potencia, su ahorro ha estado por debajo del 15%. El caso de Bolivia, su ahorro interno ha bajado al 11% del PIB. Bueno, si yo necesito invertir por lo menos 25% del Producto Interno Bruto y solo tengo en promedio América Latina 17, 18% y Bolivia 11%, 12%, bueno, ¿cómo voy a hacer si no atraigo recursos externos? Es decir, hay que atraer los recursos externos donde una relación muy buena con los multilaterales que juegan un rol catalítico, y no es solo de la plata que le dan, es el hecho que cuando el Banco Mundial, el BID, CAF están financiando, hay seguridades de que los proyectos que se escogen son sanos, que tienen estudios de factibilidad integrales, económicos, financieros, sociales y ambientales, que hay transparencia en la adquisición de bienes y servicios, que hay licitaciones públicas y que hay un seguimiento claro. Y eso invita a que otras instituciones bilaterales de Europa, de la China, en fin, participen, y desde luego la importancia de la inserción internacional en los mercados de capital, para lo cual hay que tener calificaciones de riesgo de grado de inversión, que Bolivia la tiene muy baja, ha mejorado un poquito, y América Latina lo mismo, ha bajado muchísimo. Entonces, estos son esfuerzos muy grandes. Y un tema que yo veo, en el caso de Bolivia, preocupante, grupos que dicen, oh, la deuda, ¿para qué necesitamos deuda? El país está en deuda. Hay una realidad, si bien la deuda externa ha aumentado, evidentemente, pero en términos comparativos, la deuda externa no pasa del 35% del PIB. Eso comparado con América Latina es muy, muy superior a América Latina. Lo que ha estado mal ha sido la deuda pública interna y los déficits fiscales, pero eso lo están corrigiendo. Y en América Latina la inversión extranjera directa es un canal fundamental. No hay que ser ideologizados. Yo recuerdo en las conversaciones con algunos de los presidentes, incluyendo al presidente Evo Morales, con quien yo tenía buen diálogo, yo le preguntaba por qué el gobierno en su momento tenía una reacción tan negativa a la inversión extranjera. Y él me decía, bueno, es que vienen y se llevan la platita, ¿no? Así me decía. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuál es el país del mundo más exitoso en la atracción de inversión extranjera? No sé. Bueno, la China comunista. Segunda pregunta, ¿de dónde ha venido esa inversión extranjera? Primer país, Estados Unidos. Segundo, Unión Europea. Tercero, Australia. ¿Y en qué han invertido? Tecnología, innovación, apertura de mercados. Y ahí está la China. Entonces, no hay que ser dogmáticos, hay que ser pragmáticos. Y eso
yo espero y lo que me da optimismo es que veo en el caso del gobierno de Rodrigo Paz que están tomando una actitud pragmática. Eh, Enrique, gracias por toda esta explicación detallada de su mirada a propósito de la región. Y un apunte que usted decía, claro, somos la región con mayor desigualdad. Y la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a estos índices de desigualdad? ¿Por qué no los hemos superado? Esa lógica de la teoría del derrame que se vendió como la solución, ¿es el gran problema? ¿Es la extrema ideologización de los gobiernos? ¿Por dónde va el que se llegue a este resultado de ser la región más desigual? Bueno, mira, uno de los problemas que yo veo en América Latina, yo a través de muchas publicaciones que he hecho, inclusive el libro, y clases que he dado en varias universidades, la Universidad de Sao Paulo y otras, hay un tema, nuestra América Latina y Sudamérica especialmente, es cautiva de lo que se llama la teoría de las ventajas comparativas. Es decir, la riqueza que tenemos en materias primas ha hecho que en los momentos de precios altos nos creemos que estamos en el cielo. Un optimismo. Y cuando caen los precios se va abajo. Y no se ha hecho en los momentos de bonanza el esfuerzo para una transformación de un modelo de ventajas comparativas a uno de ventajas competitivas. Si bien las materias primas que somos tan ricos, usar más tecnología, más innovación, abrir otros campos. Entonces, ese es uno de los detalles importantes y eso evidentemente incide en los niveles de pobreza y en los niveles de distribución. Y desde luego, en muchos de nuestros países, inadecuado balance público-privado. El crear muchas empresas públicas cuando estás rico que no están basadas en que estables que van a ir adelante y luego se convierten en una carga y empleos no existen suficientes empleos. Entonces, lo que se necesita no es mirar los temas parcialmente, hay que mirar integralmente. Yo digo, no solo Bolivia, nuestra América Latina necesita una visión de largo plazo donde se implemente el mediano plazo, teniendo presente que no basta la macroeconomía. Si no hay estabilidad macroeconómica, o sea, baja inflación, superávit fiscales, etcétera, no se puede pensar en un crecimiento sostenible y mejoramiento social. Entonces, bueno, necesitamos lo segundo, que yo llamo eficiencia y eficiencia económica. ¿Cómo aumentamos la diversificación, la productividad, la competitividad, las reglas del juego claras? Pero eso no es suficiente. Yo puedo ser estable macroeconómicamente y también puedo estar creciendo, pero si no voy a lo demás, que es equidad e inclusión social, donde tenemos que priorizar la educación, la salud, el dar oportunidades a toda la gente. Y finalmente la otra es que es los equilibrios ambientales. Esto requiere un trabajo muy serio entre los gobiernos, el poder ejecutivo, y tener diálogo abierto con el sector privado, con el sector trabajador, con la sociedad civil y desde luego un entendimiento civil entre el poder ejecutivo de los países y el Parlamento. Si no se tiene eso es muy difícil el ir adelante y no podemos estar con el famoso refundacionalismo permanente, que el nuevo presidente, el nuevo ministro, el nuevo gerente, el nuevo bartender, lo primero que dice es, hoy comienza la historia y todo lo que se hizo antes no sirve para nada. No es así. Uno tiene que mirar lo positivo y lo negativo. Y veamos, para ser concretos, veamos nuestra Bolivia. Todas las cosas que han pasado desde el 52, lo bueno y lo malo. ¿Qué ha pasado en la época de la estabilización? Lo bueno y lo malo. ¿Qué ha pasado en los diversos gobiernos? Hay cosas muy buenas y otras que no han sido tan buenas. Entonces hay que corregir, pero sin destrozar el pasado. Ya
la época de decir todo está mal porque estaban antes, son malos. No, ya, suficiente. Ahora hablemos cómo podemos lograr construir buscando consensos en una forma seria, con una inserción internacional relevante y un respeto a los derechos humanos y a la democracia. Señor García, en ese sentido, usted como expresidente, CAF, ¿cómo podría acompañar este proceso de mantener este equilibrio entre el crecimiento macroeconómico, pero no como una premisa, diríamos, dogmática, como en el caso de la Argentina, que se preocupa de tener muy bien las cifras macroeconómicas, y en la calle la situación está complicada? La sociedad y la microeconomía están golpeadas, y la industria también. ¿Cómo llegamos al equilibrio también entre lo social y lo medioambiental, que usted hacía el apunte? Mira, respondiendo a tu pregunta, precisamente en mi paso por CAF, yo hice la definición de lo que era CAF. ¿Cuál era la visión, el objetivo? El desarrollo sostenible y la integración regional. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, precisamente es no solo la macro, sino la productividad, competitividad, en fin, la parte social, y cómo en la práctica un organismo como ha respondido, y cómo responde también el BID para estar. Yo he estado en el BID 17 años, 18 años, y en CAF 26, precisamente con programas y proyectos que van en el ámbito económico, en el ámbito social, el medio ambiente como un tema muy importante. El caso de CAF hoy día, el presidente Sergio Díaz Granado le pone gran énfasis a la economía, o sea, hacer esa integralidad es muy importante. Y para eso hay préstamos, donaciones y una serie de cofinanciamientos y programas y proyectos. O sea, eso no es novedoso, es el rol de los multilaterales. Y el caso del Fondo Monetario es específicamente su labor, es la parte, la primera, cómo establecer y restablecer la macroeconomía. Pero el BID, el Banco Mundial, CAF, tienen que ver el bosque. Y yo me ocupé de hacer estrategias que miraban el bosque. Y me alegra mucho que actualmente CAF ha avanzado muchísimo en esa dirección y está teniendo efectos. Y ahora hay un gran desafío a la luz de los resultados del foro. De hecho, se ha anunciado después del foro la llegada del presidente ejecutivo de CAF a nuestro país a finales de este mes para sostener reuniones y hacer anuncios, dicen desde el gobierno. Esta llegada, esta visita, ¿qué señal da a los mercados, si es que da alguna señal, a los otros países, a la diplomacia, o es un mensaje al interior del país? No, mira, en primer lugar, quiero ir un poco más allá. El presidente Rodrigo, cuando era presidente electo, ya tuvo una reunión muy importante con el presidente Sergio Díaz Granados en Panamá, junto con la plana mayor de la institución, y como resultado de esa conversación, CAF rápidamente aprobó una oferta de un volumen de 3.500 millones de dólares para los próximos años, y al mismo tiempo, dada la emergencia de corto plazo, la macroeconomía aprobó, y no solo aprobó, desembolsó ya 500 millones. Ahora, el hecho de que el presidente venga es un gesto adicional para hablar ya en forma más amplia de la visión de futuro en proyectos específicos, y es una señal muy positiva absolutamente a nivel nacional y a nivel internacional, como fue la visita del presidente del BID hace los días que inclusive estaban muy complicados con los paros y esas cosas. Entonces hay un ambiente muy positivo internacionalmente, tanto en el ámbito de los multilaterales como en los bilaterales,
y en el sector privado. Así que ya la labor, ahora nos toca hacer la labor en el caso de Bolivia, como lo han hecho países exitosos. Y la política, quedarse solo con la macro no es lo apropiado, pero sin la macro saludable no se puede ir adelante. Y yo creo que eso, los países exitosos han sido los que han sabido y los que saben combinar esos factores. Enrique, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Ha sido lindo conversar respecto a la mirada que tiene respecto a la región, al momento de América Latina, en este proceso de reajuste a nivel mundial. Usted decía, una crisis mundial que estamos atravesando actualmente. Muchas gracias, que tenga buen día. Un gran gusto y hay que ser optimistas. Y lo principal, no polarizar, no pelear, llegar a acuerdos, que es la única manera de lograr resultados positivos para una región y para un país. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. No, a usted las gracias. Enrique García, expresidente ejecutivo de la CAF, del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe.